Profesores, educadores, conferencistas, evangelistas, pastores, maestros y todos los miembros que integran este grupo prestigioso de WhatsApp, Instrucción Teológica. Esta es el segundo tema, el segundo capítulo, que está basado de mi libro Las fases cósmicas, 6 fases cósmicas de la existencia de la Tierra. Y en esta ocasión le presento ante todos ustedes el tema titulado La Tierra Edénica, basada en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 4 al 5. Interesante tema de la Tierra Edénica que sigue precisamente a la Tierra creada. Después del periodo de la creación comienza la etapa terrestre que llamamos la Tierra edénica. Este concepto viene del oriente, del lugar en donde fue colocado el huerto, donde fue trasladado el hombre inmediatamente después de su creación. Capten bien esto, es decir, que el hombre fue creado en otro lugar y trasladado, esa palabra es muy interesante, trasladado a un huerto que estaba ubicado en el oriente del huerto del Edén. Entonces, interesante. De que es más que una simple analogía o leyenda, que se trata de un lugar verdadero, es probado por la geología, la arqueología, la paleontología. En especial se utilizan para ello escritos de los sumerios, la historia de Gilgamesh, particularmente el mito de Enki y Ninursak, de las tablillas cuneiformes encontradas en Nippur, en el cual se habla de una tierra pura y brillante que no conocía la enfermedad ni la muerte. Un huerto en Edén, el hebreo es Gan Ben Edén, no algo coextensivo con el Edén, o sea, no del mismo tamaño del Edén, sino un espacio dentro del mismo Edén. El término Gan fue traducido por la Septuaginta por la palabra griega paradeisos, que quiere decir cercado, recreo, parque, que a su vez viene del término persa pardes, que significa huerto, parque, vergel o jardín en que los árboles y las plantas de toda especie embellecen el paisaje y proveen alimento variado. Expertos aseguran que la raíz del término Edén no es del hebreo en femenino, que significa delicia o descanso, como por ejemplo en pasajes como en Reyes 19:12 o segundo de Crónicas 29:12, 31:15 o Isaías 37:12 o Ezequiel 27:23. Pero aquí está en masculino y no como nombre propio, sino que es un derivado del acadio edinu, que quiere decir región llana. Y a su vez viene del sumerio Edim, que es una planicie, estepa o valle regado o valle fructífero. Es interesante. Entonces, vamos a estar hablando primeramente de la importancia del Edén para ir introduciéndonos a este periodo de etapa de la Tierra. Así se entiende que de toda la Tierra, la gran región del Edén, en la parte oriental de este, se ubica una llanura o planicie donde Dios plantó un huerto para el hombre, por motivo de que este huerto estaba ubicado en Edén, y me da mucho la atención, en Edén, se le conoció como huerto del Edén, porque estaba dentro del Edén. Es un espacio selecto, así se lo llama Génesis 2:15, Génesis 3:23 al 24, y Ezequiel 36:35 y Joel 2:3. Es probable que el modelo espiritual de esta creación fuera tomado del cielo o ejemplificado de lo espiritual, como se dice de Hebreos 8:2, Hebreos 8:5, Hebreos 9:23 y 24. Hay modelos espirituales en el cual había un huerto que le conocen como el huerto de Dios, o en el hebreo es Gam Elohim, donde vivió Lucifer en Ezequiel 28:13 y 31:9 o 31:16 y 31:18 de Ezequiel. También se le llama huerto de Jehová a ese modelo, Gan Yahweh, como promesa para el pueblo de Dios en Isaías 51:13. Hay un huerto que es una promesa para todo el pueblo de Dios. Bueno, regresando al Edén de la tierra, la Biblia enseña que en ese tiempo todo era bueno.
Así lo dice Génesis 1:31. El clima era templado y agradable, por eso el hombre estaba desnudo, así lo menciona la Escritura. Todo era santo, no había maldición, no había espinas en la tierra, ni ninguna hierba que le causara mal. La tierra no estaba sujeta a, de alguna manera, servidumbre, como dice Romanos 8:19-23. No se comía a los animales tampoco, según Génesis 1:29-30. Todos eran herbívoros o vegetarianos. Incluso no llovía, según 2:5-6 de Génesis, sino que había un vapor. Llama la atención el término vapor, que es et, que a la vez viene del sumerio it, que es río cósmico subterráneo. Aunque es posible, escuchen esto, que se tratase de desbordes de ríos que inundaban la zona y la regaban naturalmente. No obstante, si se está refiriendo a una condición en que se entiende que todo el periodo antediluviano, la traducción del sumerio, y si se está hablando de todo ese periodo, desde antes del diluvio, incluyendo la tierra antediluviana, es decir, después de la caída, se está describiendo todo lo que está pasando en el periodo antediluviano. Entonces, el sumerio Id da muchas explicaciones porque puede referirse a una tecnología humana para canalizar el agua mediante irrigación, lo cual es probable. O sea, no es descabellada la idea, porque la preservación de la vida se debía a medios naturales y era parte también del mandato de Dios de labrar la tierra de 2:6 y de 2:15 que Dios le había dado. Entonces es interesante esta temática. Otra de las características que en este periodo de la tierra edénica se puede notar es que todo era paz, no había maldad. Isaías 11:6-9 lo dice. Posiblemente la tierra sí tardó, creo que menos de un siglo, porque en Génesis 5:3 ya se menciona que de 130 años era Adán cuando nace Set. Interesante, porque en ese periodo de entre la creación de Adán y el nacimiento de Set ya había pasado un considerable tiempo, no mucho tiempo, pero sí dice 130 años cuando nace Set, desde la creación de Adán. Entonces es interesante que es posible que hayan pasado por lo menos unos 30 años, 40 años desde la creación, que es el periodo que duró el hombre en el huerto que estaba dentro del Edén. Había plantas, interesante porque el término plantas es shiah, que quiere decir arbustos. También había hierbas, que es esep. Ese término hierbas, esep, significa cereales. Y en una extensión de tierra, que aquí se dice shadeh, que es una tierra cultivable o un campo que Adán debía de labrar, así lo menciona en 2:5-6. Había también animales no domésticos, que aquí son llamados en el hebreo jai. Jai es silvestre, fuerte, corriente, fiero, vigoroso. También habían domesticables, que aquí aparecen con el término behema, que es ganado vacuno, ser mudo, cuadrúpedo grande, bestia o cabalgadura. Entonces es interesante que aparecen los domesticables. También aparece un tercer grupo, que eran las aves, que aquí aparecen como of. Of en el hebreo es cubierta con plumas y alados. Imagínense que todo tipo de esas criaturas voladoras. Y animales vivientes, aquí el término es remes. Esos remes representan o se refieren a reptil, animales que se mueven velozmente, que se arrastran o que reptan como la serpiente. Todo eso está según los versículos 2:19-20. El capítulo 2 de Génesis, siguiendo el principio literario de la repetición, vuelve a relatar la creación, pero no como otra versión de la creación, sino en forma de secuencia. Ahora hablando de la historia primitiva de los entes terrestres. Aunque aquí, a diferencia de la creación del mundo narrado en detalle en el capítulo 1 y en el tema anterior que dimos, ahora se centra en la preparación del primer hogar del hombre, que es decir, Edén, la primera ceremonia nupcial también, y la colocación de dos árboles en el jardín: el árbol de la vida, símbolo y profético de una vida eterna glorificada, como lo menciona en Apocalipsis 2:7, y el árbol de la ciencia del bien y del mal,
que es de naturaleza probatoria, habla de la esfera de discriminación, que es parado entre dos opuestos, que se conoce ya por experiencia algo y también por ética. Es decir, es algo que tiene que ver ya con experiencia del ser humano. Estos dos con la capacidad de la elección humana o el libre albedrío están relacionados. A diferencia del primer capítulo, el hombre ocupa el centro de atención y de la narración de este segundo capítulo, porque recuerden que en el primer capítulo todo está centrado en el cosmos, en la creación del universo, pero ahora en este segundo capítulo se centra la atención toda y completamente para lo que es el hombre como centro de esta narración del capítulo 2. Entonces existe, así podemos ver, una estrecha relación entre el hombre y la tierra, como lo expresa el hebreo Adán, hombre, barro rojo, posiblemente una referencia a la tierra roja de la que fue creado, y Adamá, tierra que quiere es rojo y barro también. Entonces encontramos que tanto Adán como Adamá, el hombre como la tierra, tienen una relación. Incluso aquí en esta etimología se hace ver la cercanía, y por eso es la importancia profética del hombre con la tierra, y también no solamente la tierra como el orbe, sino la tierra en específico también de esta parte de la tierra en donde Dios puso el foco de su atención cuando creó al ser humano al inicio de su creación, que es el Edén. Bueno, el hombre nace de la tierra, debe cultivar la tierra, y finalmente, después del pecado, se entiende que vuelve a la tierra al acaecer. La historia de la tierra y los terrícolas, hechos del mismo material, están relacionados incluso en la cuestión de la maldición y de la redención, como lo menciona Génesis 3:17, y también lo menciona Romanos 8:21 al 22, cuando dice que la misma creación gime a causa de la redención de los hijos de Dios. Este estado de plenitud funcional fue creado por decreto de Dios en maduro y pleno funcionamiento, es decir, creó la biosfera entera con árboles maduros que producían frutos, un universo físico con atmósfera, suelo rico en nutrientes, con materia orgánica muerta, interesante para la simbiosis. Estamos hablando de células muertas, no de muerte de humanos, lo cual se implicaba en el mandato de trabajar, que es abad, labrar, cultivar la tierra, y de cuidar, que es shamar, guardar, cuidar como la ley, proteger y administrar. Guardar y cuidar como la ley. Esto es interesante porque el huerto debía de ser cuidado de parte de Adán, y también incluso todo eso se hacía de alguna manera en plenitud con humanos adultos y también con plena luz de estrellas. Había una totalidad en ese sentido. Esto reflejaba un cuidado en un lugar. En otras palabras, el hombre estaba allá como el sacerdote de Dios, que iba encargado de cuidar, y administrador de Dios, del lugar de Dios en donde fue puesto, porque el término cuidar allá es sagrado como se cuida la ley. Bueno, como lo sugiere el relato de Génesis 2:8, Dios creó en otro lugar fuera del jardín al hombre y lo puso en medio del Edén al oriente. Ahora, los estudiosos colocan o bien cerca de las montañas de Armenia, o bien al sur de las cercanías del Golfo Pérsico, cerca del actual Irak. Sin embargo, las condiciones del sitio, recuerden que cambiaron con el diluvio, y 3:23 al 24 de Génesis deja claro que los hombres no pueden regresar a ese Edén. Como jardín de Dios, que está en Isaías 51:3 y Ezequiel 28:13 y Ezequiel 31:9, era un lugar sagrado, y al ser colocado allí implicaba una función sacerdotal y un supremo privilegio, como hemos dicho, y responsabilidad también. O sea, la preparación del jardín está descrito en Génesis 2:9 al 14, y la designación del hombre para ese jardín está escrito en 2:15 al 17. Si bien la ubicación del Edén no es algo definitivo, sino algo muy complicado, el pasaje lo sitúa al oriente, ya sea del Edén
o ya sea de Israel. Son dos cosas. No es muy claro en el pasaje. Más probable como una referencia geográfica es a Israel, porque Ezequiel 5:5 y Ezequiel 38:12 mencionan que Israel está en el centro, y a partir de allá se va haciendo esta temática. Entonces es muy probable que incluso ahí sea el sitio donde fue creado el hombre, en ese ombligo de la tierra, de donde surgió, de donde nació. Y le vamos a ver un poquito más esta temática de por qué. Oriente es la dirección por donde se levanta el sol y los demás astros, acuñada en la antigüedad, que así se le conoció como Oriente, es decir, el plano que contiene al este, o sea, de donde tú estás parado hacia el este, eso es el Oriente. En ese sentido, se trata de Mesopotamia, en la media luna fértil, un lugar fuera de Israel. Si se toma en cuenta que en Jerusalén se encuentra, según tradiciones judías, la roca de la creación, que es lo que estábamos diciendo, misma roca que en Moriah, el monte Moriah, donde fue ofrecido Isaac, donde esa misma roca donde Jacob vio la escalera, donde Salomón levantó el templo de Jerusalén. Por cierto, ahí fue erigido el Sanctam Sanctorum, es decir, el Sancta Sanctorum. El Sancta Sanctorum es el lugar santísimo. El Sancta Sanctorum es la parte más santa del templo, que es donde está el lugar santísimo y donde se pone o se coloca el arca del pacto, el arca de la alianza. En ese lugar, en ese sitio de donde está el monte del templo, es la parte más sagrada del templo. Es el lugar donde actualmente está el domo o la cúpula de la roca construida para preservar la roca fundacional. O sea, ese domo se construyó con ese fin. Lo construyó el noveno califa Abd al-Malik entre los años 687 y 691. Erróneamente es llamado por algunos como la mezquita de Omar, que tiene realmente otra ubicación. Por cierto, esta mezquita de Omar, que no es esta, así le llaman algunos a esta mezquita de la cúpula de la roca. Sin embargo, la mezquita de Omar la construyó el califa Omar en otro sitio, no en el sitio del templo, porque él no quiso profanar el templo, porque había detrás una maldición y él no quiso caer en esa maldición. Interesante en ese sentido, ¿verdad? Miren, según algunos eruditos, ahí en la roca, porque ese lugar que es la cúpula de la roca está construido para proteger esa roca, y que los turistas pueden ver cuando entran en la cúpula de la roca, que no es netamente un lugar para culto, sino que está dedicado para cuidar esa roca que le llaman la roca de la creación, la roca fundacional. Según algunos eruditos, ahí en la roca de la creación fue creado Adán, y de ahí trasladado al huerto en la parte oriental del Edén. Así que es interesante. La vida y la civilización antes y después del diluvio comenzó en lo que se llaman hoy, en la visión occidental sajona, Medio Oriente, que también se le conoce como Cercano Oriente o Próximo Oriente, con relación al Mediterráneo, de la antigua Mesopotamia, que quiere decir entre ríos. Y de acuerdo a la profecía bíblica, ahí se pondrá la atención en los últimos días. Muy bien, ahora vamos a estar hablando de los ríos que cruzaban en el Edén. Dice, un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertía en 4 cabezas o brazos. Bueno, el análisis de Génesis 2:8 al 15 ubica este espacio entre 4 ríos, o tal vez un río, como en el paraíso celestial de Apocalipsis 22:1 y el Salmo 46:4, dividido en 4 corrientes o brazos. Por eso decimos que todo está tomado también del modelo celestial o el modelo espiritual. 4 brazos del hebreo. Interesante el término aquí, corrientes o brazos, está tomado del hebreo ros. En el 2:10 aparece ese término. Es decir, aquí es interesante que retomemos esa cuestión de ros, porque ros es un ros no como el de Ezequiel, sino es un ros en Edén. Entonces, hay un ros en Edén. Ros significa sacudir, estremecer, marear la cabeza o menear la cabeza.
fácilmente. Cabecera también significa cabeza, capitán, capitel, brazo, compañía, jefe, principal, principio, punta, soberano, tropa. También es usado en Ezequiel 38:2 con referencia al Gog de la tierra de Magog, pero que no está ubicado al oriente, sino al norte de Israel, y se trata de otro Ros. Es interesante porque hay un Ros que es al norte de Israel y este Ros que está al oriente. Entonces, eso es una clave muy interesante que llama mucho la atención. Se interpreta de distinto modo el término Ros como origen, cabeza o comienzo de un brazo, un delta que corre aguas abajo, empalme de un tributario que va aguas arriba o desembocadura. O sea, hay muchas formas en que se interpreta el término Ros. Conozcamos estas 4 cabezas o brazos, Ros. Primero está el pisón, del hebreo push, que quiere decir esparcir, extender, saltar, derramar. Se extendía hasta Ávila, según Génesis 10:29, es hermano de Ofir y lo ubican en el occidente de Arabia Saudita, cerca de Madián, a lo largo del Mar Rojo. 17, 25, 18 y 1 de Samuel 15, 7 y 1 de Crónicas 1:9. Ahí se dice donde hay oros, especias y piedras preciosas. 3 cosas. Análisis de patrones de la arena de Arabia Saudita y fotografías de satélite han ubicado un viejo lecho de río que corría del noreste a través de Arabia Saudita desde las montañas de Hijaz, cerca de Medina, hasta el Golfo Pérsico en Kuwait, cerca de la desembocadura del Tigris. Pero también está el otro, aparte del pisón, está el Gijón, que quiere decir corriente o engañador. Rodea la tierra de Cus, que es el nombre de un hijo de Cam, y luego para Etiopía, y sin embargo, antes del diluvio probablemente se refería a la tierra de Egipto, y es muy probable que se refiera al actual Nilo, el Gijón. El Hidekel, que es el Tigris, el que va al oriente de Asiria, según Daniel 10:4, que lo menciona con ese mismo nombre. Y el Éufrates. Bueno, si bien los ríos Tigris y Éufrates corren a través del Irak moderno para desembocar en el Golfo Pérsico, los otros dos no se tiene idea de dónde quedaron. Las características de un jardín bien regado en el cual los humanos poco o ningún trabajo hicieran, en la cual la vida brotara sin ser cultivada, indican la zona pantanosa de la cabecera del Golfo, hoy en día cubierta totalmente de aguas. Vamos a ver algunos sitios interesantes que se muestran en el Edén. Miren, los principales árboles encontrados en cercano oriente son representativos de sus ciudades y son la acacia, el cedro, la higuera, el roble, el olivo, la palmera, la datilera, el granado, el tamarisco y el sauce. Los cultivos son la adelfa y el enebro, granos cultivados incluidos el trigo, el centeno y la lenteja. Y en profecía, esos árboles y algunos cultivos no son menos importantes, como por ejemplo lo podemos ver en Jeremías 22, incluso en Mateo 24:32, cuando se habla en Lucas 21:29, cuando dice, cuando veáis la higuera reverdecer y todos los árboles, porque se está refiriendo al sitio, acuérdense, al sitio en Medio Oriente, o sea, a esos árboles que están representados. De hecho, llama la atención el hecho de que en Ezequiel 31 anuncia la caída de Faraón, por ejemplo, de Egipto, usando la figura de un árbol exaltado como algo consolador para los árboles de Edén, porque se menciona los árboles de Edén, y allí los árboles de Edén representan las ciudades. Ezequiel 31:9, 31:16, 31:18. También en 28:13 se mencionan los árboles de Edén, y en Isaías 51:3. La importancia de la comparación de los árboles de Edén como las ciudades que están en lo que otrora tiempo fuera el huerto del Edén, o el Edén en general, no solamente el huerto del Edén, sino todo el Edén, que es prácticamente todo en Mesopotamia, la media luna fértil. Luego de ser plantados los árboles del Edén, que son figuras de naciones, siendo Israel su centro, según Deuteronomio 32:8, que es importante esa cita porque ahí menciona que fueron colocadas las naciones conforme al plano de los hijos de Israel.
Es claro que hay un papel profético para Israel y también para el territorio que en la antigüedad ocupó el Edén, conocido hoy en Occidente como el Medio Oriente. Isaías 41:2. Ahora, hay tres territorios que se mencionan y a lo mejor un cuarto ubicado por un río, pero es tres territorios que se mencionan con relación a los ríos que ubican el Edén. Es lugar de imperios y ciudades sucesivas. Eso es interesante porque fueron sucesivos los imperios en ese mismo sitio, es decir, quienes conquistaron a otros y fueron sucediendo así. Allí estuvieron los sumerios, los asirios, los acadios, los babilónicos y cada uno sucesivamente en ese mismo espacio, los persas y en cada uno hasta llegar al momento de la conquista de todo el imperio griego y romano también, ¿verdad? Todos se ubicaron en ese espacio. Por eso cuando se habla de tierra necesitamos saber que generalmente se refiere a la tierra que conforma el Mediterráneo. Eso es interesante que se tome en cuenta esa temática. Muy bien, imperios sucesivos, pero que más o menos, a pesar de que sean sucesivos, más o menos han mantenido su misma ubicación y ahí se hallan tanto las primeras civilizaciones como las ciudades más antiguas del planeta, incluidos Siria y con Alepo, que son las ciudades antiguas que todavía están ahí presentes. Pero aquí se mencionan algunas directa o indirectamente. Veamos algunas de esas ciudades, porque es importante en profecía también, ¿verdad? Porque es el sitio donde van a reverdecer esos árboles también. Uno de ellos es Ávila. Ávila, dice allá el texto, Pisón, el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Génesis 2:11-12. Rodea es Sabab, que es la palabra es zigzaguear, circundar, borde, vuelta, alrededor, amurallar, traspasar o revolver. Ese es rodea. Rodea la Eres. Eres es la tierra de Ávila. Posteriormente fue habitada por los ismaelitas según Génesis 25:18 y por los amalecitas también, primero de Samuel 15:7. Incluía tanto la zona del Sinaí como el noreste de Arabia, según Génesis 17 y 29. Entonces son descendientes de Cam a través de Cus y Al-Fashar. Por tanto, se refiere a alguna parte de la península arábica. Incluso los productos mencionados son característicos de allí, como el bedelio, que es una goma aromática solo producida allá en Arabia. Entonces, interesante que aquí se está mencionando ya un sitio correcto, exacto y directo. También se menciona Asiria. El texto dice el Tigris que va al oriente de Asiria. Hitmat Asur, es decir, frente a Asiria. La moderna Asur está en las ruinas de Kalat Sharkat, que es en Irak, en la ribera occidental del Tigris, la capital más antigua de Siria. Como estado empezó a surgir en el siglo II a.C. La antigua Siria ocupaba ambos lados del Tigris, incluido Irak y la Siria actual. Entonces, miren, ya tenemos allá algunas ciudades que son muy importantes para el tiempo del fin. También encontramos Kuz, que es otra ciudad importante. Dice el Gijón que rodea toda la tierra de Kuz. Algunos lo ubican en Asia Occidental, en algún lugar incierto en un canal que unía el Tigris y el Éufrates, que son ideas nada más o hipótesis, ¿verdad? Con algún cierto fundamento. Sin embargo, es más probable que se refiera al sur de Egipto, es decir, a Nubia o al norte de Sudán y sino a la Bizania moderna. La Bizania moderna no necesariamente es el Cus que menciona la Biblia. De hecho, Cus se deriva del egipcio Kis, que significa más antiguo. Y cerca del 2000 a.C. se ubicaba entre la tercera y la segunda catarata del Nilo. Aunque así se le llama al Nubia entre los egipcios, los hebreos también así le llaman. De hecho, acuérdense que la mujer de Moisés era cusita o etíope, en Números 12:1 lo dice.
y los asirios también le llaman a esa parte de los egipcios. Los árabes son mencionados como cercanos de los etíopes y estos incluso a su vez aliados con los egipcios. Hay muchos pasajes en donde podemos encontrar eso, bastantes, que aquí los tengo, no los voy a mencionar, aunque más tarde se separarían y rivalizarían los árabes de los cusitas. Y tienen un lugar importante en las profecías bíblicas también, según Ezequiel 38:5. En el caso del Gijón sería el actual Nilo, por lo cual Egipto sería una de las civilizaciones más antiguas, hasta antediluvianas incluso. Y eso es algo muy importante porque ahí es una época antigua donde se construyeron las pirámides y luego una época posterior en el tiempo de Moisés donde se construyeron pirámides de menos calidad. Y base para medir, incluso Egipto se usa como base para medir la antigüedad de otros pueblos porque ellos mantienen dinastías muy claras al respecto que llegan hasta el tiempo de los antediluvianos. Entonces es interesante que a esto no menos interesante es el hecho de que lleva el nombre de Edén, un lugar que comerciaba con Tiro asociada con Harán y Cane. En Ezequiel 27:23 y se le llamaba Edén, y son llamados Bet Edén, casa de Edén, y en Amós 1:5, y los hijos de Edén en Segundo de Reyes 19:12, en Isaías 37:12, en Telasar, correspondiendo a la provincia de Asiria, en Bit Adini, entre Harán y el Éufrates, en Carquemis. Bueno, ellos ministraban o suministraban a Tiro telas de gran precio, como lo dice Ezequiel 27:23. Así que eran residencia de los reyes de Damasco como un lugar placentero. O sea que mantenían la idea inclusive de que todavía seguía siendo Edén. Por lo tanto, es una historia tremenda al respecto de este sitio. Bueno, también para ubicar a las ciudades proféticas que están en Edén, está el Éufrates. Nace en la actual Turquía, el Éufrates, y fluye por las montañas de la Anatolia hacia Siria y posteriormente a Irak. El río confluye con el Tigris para formar el Shatt al-Arab, que luego desemboca en el Golfo Pérsico. Y tiene una longitud de 2.780 kilómetros. Es río que atravesaba Babilonia, o sea, completamente, la actual Irak. Babilonia es la actual Irak. Sobrevivió al diluvio el Éufrates, interesante porque imagínense la grande inundación y sobrevivió al diluvio, entonces se convierte en un testigo del diluvio y su obra testimonial va a culminar con su última función durante el derramamiento de la sexta copa de ira, según Apocalipsis 16:12 al 16. Y según Apocalipsis, hay seres demoníacos atados allí que serán desatados en la sexta trompeta, como dice Apocalipsis 9:14 al 21. O sea, todavía hay historia para el Éufrates. Por todo esto, cuando se refiere al Medio Oriente o Próximo Oriente, tradicionalmente se incluye a Arabia Saudí, Bahrein, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, la Palestina que se le conoce, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Turquía, Yemen, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que eran los límites del Imperio Otomano en 1929 a 1923 después de Cristo. O sea que toda esta media luna fértil, todas esas civilizaciones juegan un papel muy importante. Miren, Génesis 2:4 da a entender que desde cuando fueron creados los cielos, así dice Génesis 2:4, compara esta expresión con Deuteronomio 4:45, 23:4, donde la expresión en Josué 5:4 es cuando salieron de Egipto, cuando pues hayáis pasado el Jordán. La expresión es cuando fueron creados los cielos. Las cosas permanecieron así durante todo este periodo antediluviano que va desde Génesis 2:4 al 4:25 del año en que muere Matusalén, porque la muerte de Matusalén coincide con el año del diluvio. Este jardín, huerto o parque con árboles del Edén, perfecto, como toda la creación de Dios de 1:31 lo dice Génesis, se convirtió en el paraíso perdido luego del primer pecado, que fue la desobediencia, y
primer desafío al decreto de Dios, Génesis 3:6. Tras el crimen cometido, Dios debe ahora guardar el huerto de la presencia humana, lo cual presenta un grande contraste, ya que en un tiempo feliz se le había confiado al hombre guardar dicho huerto. Ahora Dios lo guarda del hombre para que el hombre no acceda. Su expulsión de él con el fin de no comer del árbol de la vida constituye un acto de misericordia para que el hombre no vive irremediablemente una vida pecaminosa sin fin y sin remedio alguno. Hoy, el mismo sitio de felicidad reservado para el hombre se ha convertido por el pecado, y a partir del primer fratricidio en un sitio bélico en el que hermanos se están levantando contra hermanos y han convertido el paraíso, el Edén, en una bomba de tiempo. Sería finalmente recuperado en los jardines de Getsemaní y el jardín del Calvario, donde nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, oró y se entregó por nosotros, ganando por su pueblo un jardín celestial. Apocalipsis 21. Por ello, todo lo que este jardín de Dios contenía, agua, árboles, oro, piedras preciosas, querubines, todos son utensilios del tabernáculo, morada de Dios en Éxodo 25. Además, están en el templo de Dios, estaban en el templo de Dios en Primero de Reyes 7 y Ezequiel 41 al 47. Y finalmente este jardín será felizmente restaurado, como lo profetiza Juan en Apocalipsis 21 y 22, y ese jardín está prometido para los que le aman al Señor.